Soy Hannah y estoy a punto de contarles la historia de cómo lo perdí todo. A mi esposo, a mis hijos, a mi hogar, y cómo lo recuperé todo con una venganza que aún resuena en mi familia hoy. Soy la hija de un multimillonario. Mi padre les dejó todo a mis 3 hijas pequeñas. Luego, la prima de mi esposo, Andrea, lo sedujo, manipuló a mis bebés y me echaron de mi propia mansión. Mis gemelos de 8 años y mi hija de 6 años llamaron a su mamá. 2 meses después, regresaron arrastrándose. Pero ya no era la misma mujer. Esta no es solo una historia sobre traición. Se trata de la venganza de una madre que sacudió a toda una familia hasta los cimientos. Así que acomódense porque necesitan escuchar cómo se desarrolla esto. Hace 10 años, conocí a James en una gala benéfica que organizó mi padre. Era la hija de uno de los magnates de negocios más grandes del país. Y honestamente, tenía todo lo que el dinero podía comprar. Pero lo que realmente quería era simple. Una familia, un hogar lleno de amor y risas, niños corriendo por los pasillos. James era encantador, atento, y me hacía sentir como si solo fuera Hannah, no la hija del multimillonario. Sin embargo, mi padre lo vio con claridad. La noche que le dije que quería casarme con James, me miró con tristeza y me dijo, Hannah, va tras tu dinero. Por favor, no hagas esto. Pero yo era joven y estaba enamorada, y pensé que mi padre solo estaba siendo sobreprotector. Aún así, me casé con James. Tuvimos 3 hijas preciosas. Primero vinieron las gemelas, Bella y Luna, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa. 2 años después, nació la pequeña Iris, la bebé más dulce que completó nuestra familia. Vivíamos en la mansión de mi familia, una extensa finca con jardines y fuentes, y pensé que estábamos construyendo algo hermoso. James trabajaba en la gerencia media de una empresa en el centro. Y aunque nunca alcanzó el éxito del que siempre hablaba, no me importó. Tenía a mis hijas y eso era suficiente. Hace 2 años, mi padre enfermó de cáncer, se volvió agresivo y despiadado. Tuvo quizás 6 meses, y los aprovechó para asegurarse de que su legado estuviera protegido. El día que nos sentamos en el despacho del abogado para la lectura del testamento, esperaba que mi padre me lo dejara todo. En cambio, el abogado me explicó que mi padre había depositado toda su fortuna, los negocios, las propiedades, las inversiones, todo en un fideicomiso para mis 3 hijas. Me nombraron fideicomisario hasta que cada una cumplió 25 años, pero James no recibió nada directamente, ni un solo dólar a su nombre. Recuerdo el viaje de regreso a casa ese día. James tenía las manos blancas sobre el volante y murmuraba, tu padre nunca me respetó. Nunca creyó que fuera lo suficientemente bueno. Intenté tranquilizarlo, le dije que teníamos acceso a todo lo que necesitábamos, que no importaba quién apareciera en los papeles, pero algo cambió en él ese día. Empezó a beber más, a trasnochar y a mirarme con un resentimiento que nunca antes había visto. La mansión, el dinero, la vida que llevábamos. Nada de eso era realmente suyo, y no lo soportaba. Fue entonces cuando apareció Andrea. Llamó una noche, la prima lejana de James, de otra ciudad, llorando porque había perdido el trabajo y no tenía a dónde ir. No lo dudé. La familia se ayuda, ¿no? Le dije que podía quedarse con nosotros todo el tiempo que necesitara. Llegó con 2 maletas y una sonrisa que debería haberme advertido. Andrea era hermosa, de esa manera tan calculada. Sabía exactamente cómo vestirse, cómo moverse, cómo hacer que los hombres la miraran 2 veces. En cuestión de días, había planeado cada rincón de nuestras vidas. Primero la vi ejercer su magia con James. Se ponía blusas escotadas para desayunar, se reía un poco de más con sus chistes, le tocaba el brazo cuando le hablaba. Se quedaba despierta hasta tarde cuando yo me acostaba, compartiendo copas con él en el estudio, escuchando todas sus quejas sobre cómo mi padre lo había humillado con esa voluntad. No estaba ciega. Veía lo que pasaba. Pero estaba tan concentrada en mis hijas que me convencí de que estaba siendo paranoica. Luego Andrea empezó a trabajar con mis niñas. Las llevaba de compras y volvía con bolsas llenas de juguetes y ropa cara. Las metía en el coche y las llevaba a parques de atracciones y al cine, lugares a los que yo solía llevarlas, pero de alguna manera, cuando lo hacía Andrea, todo era más emocionante. La oía susurrarles, tu mami siempre es muy seria, ¿verdad? Si yo fuera tu mami, nos divertiríamos todos los días.
Bella empezó a decir, Andrea es más guay que tú, mami. Luna ponía los ojos en blanco cuando le recordaba que hiciera la tarea. Y la pequeña Iris, mi bebé, empezó a correr hacia Andrea cuando llegaba del colegio. El veneno era lento pero efectivo. A los pocos meses, mis hijas me miraban como si fuera la mala de su historia. Andrea seguía sembrando semillas, diciéndoles que yo era la razón por la que papá siempre estaba triste, que era demasiado estricta, demasiado aburrida, demasiado anticuada. Les prometía una vida de libertad y diversión si la malvada mamá no estaba cerca. Tenían 8 y 6 años. No se daban cuenta de que estaban siendo manipuladas por un amo. El día que pillé a James y Andrea juntos, había llegado temprano de una reunión benéfica. Entré en mi habitación y allí estaban enredados en mis sábanas. La traición me golpeó como un puñetazo. James ni siquiera parecía avergonzado. Simplemente me miró fijamente y dijo, no lo siento, Hannah. Estoy enamorado de Andrea. Andrea se incorporó, se cubrió con la sábana y me sonrió. Sonrió de verdad. Me eligió a mí, cariño. No podía respirar. Me giré para irme y encontré a mis 3 hijas en el pasillo. Lo habían oído todo, pero en lugar de correr a consolarme, Andrea gritó, chicas, vengan. Y corrieron a mi lado hacia el dormitorio. Se subieron a la cama con ella, y Andrea las abrazó mientras lágrimas falsas le corrían por la cara. Tu mami está intentando echarme, sollozó. Quiere destrozar nuestra familia. Bella me miró con tanta rabia en sus ojos de 8 años. ¿Por qué eres tan mala, mami? Luna se cruzó de brazos. Queremos que Andrea se quede. E Iris, mi bebé, hundió la cara en el hombro de Andrea y dijo, vete, mami mala. Los 2 meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. James pidió el divorcio y sus abogados actuaron con rapidez. Estaba tan destrozada emocionalmente que no podía pensar con claridad. Firmé papeles que no debía haber firmado, acepté cosas por las que debería haber luchado. El divorcio se llevó a cabo y exactamente 2 semanas después, James se casó con Andrea en una ceremonia en nuestra iglesia local. Mis hijas fueron las niñas de las flores, vestidas con vestidos de seda azul a juego, con ramos de flores en la mano y sonriendo en todas las fotos que Andrea se aseguró de publicar en línea. No me invitaron al gran día de mi hija. Entonces llegó la noche que todavía me atormenta. Andrea me llamó y me dijo que fuera a la mansión para una reunión familiar. Pensé que tal vez por fin podríamos llegar a un acuerdo para que pudiera ver a mis hijas. En cambio, entré en la sala y encontré a James y Andrea sentados en el sofá como reyes, con Bella, Luna e Iris de pie junto a ellos, de la mano de Andrea. Andrea habló primero, con una voz que destilaba falsa dulzura. Hannah, las niñas y yo hemos hablado, y todas coincidimos en que esta situación las confunde. Necesitan estabilidad. Bella asintió. Andrea es nuestra nueva mamá ahora. Luna añadió, ya no te necesitamos. Y entonces Iris, mi bebé, a quien había mecido para que se durmiera todas las noches durante 6 años, me miró con esos ojitos fríos y dijo, vete, mami mala. Andrea se levantó y caminó hacia mí. Esta es mi casa ahora, mi familia. Tienes que irte. Miré a James, esperando que dijera algo, lo que fuera, para defenderme. Se quedó mirando al suelo. Estaba tan rota, tan destrozada que cuando me pusieron delante los papeles que le otorgaban a James la residencia temporal, los firmé. De hecho, renuncié a mi derecho a vivir en mi propia casa con mis hijos. Empaqué una maleta con ropa y dejé todo lo demás. Mis hijas me vieron desde la ventana mientras cargaba el coche, y ninguna lloró. Ninguna salió corriendo a abrazarme para despedirme. Conduje hasta un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y me desplomé en el suelo. No comí en 3 días. No podía funcionar. Lo había perdido todo. A mi marido, a mis hijos, mi casa, mi identidad entera. Intenté llamar a las niñas todos los días, pero Andrea había bloqueado mi número. Conduje hasta la mansión, pero Andrea había contratado seguridad y me rechazaron en la puerta. Una vez vi a mis bebés jugando en el jardín delantero y los llamé. Me miraron, se dieron la vuelta y volvieron corriendo adentro. Ese momento rompió algo fundamental en mí. Pero mientras me desmoronaba en mi pequeño apartamento, algo más sucedía en esa mansión. Andrea había triunfado, tenía a James, tenía la casa, tenía a mis hijos.
Y en el momento en que lo tuvo todo, dejó de fingir ser amable, dejaron de hacer regalos, dejaron de hacer viajes, dejaron de decir palabras dulces. En una semana, mis hijas supieron quién era Andrea en realidad. Bella derramó jugo en el desayuno una mañana, y Andrea le dio una bofetada. ¡Qué tonta!, gritó Luna una noche porque me extrañaba. Y Andrea la encerró en su habitación durante horas, gritando, «Tu madre te abandonó. Deja de llorar por ella». Iris tuvo un accidente y se orinó en la cama, y Andrea la llamó asquerosa, obligándola a dormir en el suelo. Las comidas caseras que solía preparar fueron reemplazadas por comida barata para llevar. Andrea obligaba a mis hijas de 8 y 6 años a hacer todas las tareas de la casa, cocinar, limpiar, lavar la ropa. Tienen que ganarse la vida, decía. James estaba demasiado borracho casi todos los días como para darse cuenta de lo que les pasaba a sus hijas. Andrea tenía lo que quería, acceso a la mansión, acceso a la riqueza, y estaba trabajando en el verdadero premio, romper el fideicomiso de mi padre y hacerse con el control de los millones a nombre de mi hija. Pero había alguien observándolo todo. Margaret, la dulce niñera que mi padre había contratado años antes de morir, seguía trabajando en esa casa. Andrea no podía despedirla porque mi padre la había incluido específicamente en su testamento con protección laboral. Margaret me había criado y quería a mis hijas como a sus propias nietas. Observó la crueldad de Andrea con creciente horror y empezó a documentarlo todo, fotos de los moretones, videos de Andrea gritándoles a las niñas, grabaciones de llamadas telefónicas donde Andrea hablaba de sus planes para robar el dinero del fideicomiso. 2 meses después de que me echaran, Bella escuchó a Andrea hablando por teléfono con uno de sus sospechosos amigos abogados. Andrea se reía y decía, «En cuanto consiga ese fideicomiso, dejaré a James y me lo llevaré todo. Esos mocosos son solo un sustento». Hannah fue lo bastante estúpida como para renunciar a todo sin luchar. Bella corrió a contarles a Luna e Iris lo que había oído. Y en ese momento, 3 niñas pequeñas se dieron cuenta de que habían destruido a su verdadera madre por un monstruo que las estaba utilizando. Esa noche, a las 11, sonó el timbre. No dormía. Llevaba semanas sin dormir bien. Abrí la puerta y allí estaban Bella, Luna e Iris. Las 3 sollozando, con moretones en el brazo de Bella y un corte en la frente de Iris. Luna se me echó encima, rodeándome la cintura con sus brazos. «Mami, lo sentimos mucho. Por favor, ayúdanos. Por favor, lo sentimos mucho». Mi corazón se rompió y sanó al mismo tiempo. Las atraje a las 3 hacia adentro. Y entre lágrimas, me lo contaron todo. Cada palabra cruel, cada bofetada, cada noche acostándose con hambre, cada momento de terror. Viviendo con Andrea. Bella lloró. «Nunca nos quiso, mami. Solo quiere el dinero del abuelo». Luna sollozó. «Fuimos tan estúpidas. Somos hijas horribles». E Iris, mi bebé, no paraba de decir, «Quiero que vuelva mi verdadera mami». Sonó mi teléfono. Era James. «Hannah, cometí un terrible error. Por favor, tenemos que hablar». Le colgué. Ya no significaba nada para mí. Pero mis hijas lo eran todo, y acababan de aprender la lección más dura de sus jóvenes vidas. Esperaban que fuera la misma mujer débil y rota que se había ido hacía 2 meses. En cambio, encontraron a alguien diferente. Me arrodillé a su altura y les dije, «Me desechaste como si fuera basura. La elegiste a ella antes que a mí. La llamabas mami mientras yo lloraba hasta quedarme dormida todas las noches. ¿Por qué debería ayudarte ahora?». El miedo en sus ojos era real. Nunca habían visto esta versión de mí. Dura, fría, furiosa. Pero entonces las acerqué y las abracé mientras lloraban. «Soy tu madre. Siempre te protegeré, pero nada volverá a ser igual. Lo entiendes, ¿verdad?». Asintieron contra mi hombro y, por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. A la mañana siguiente, llamé al abogado de mi padre, uno de los mejores del país. Llamé a Margaret y conseguí todas las pruebas que había reunido. Llamé a los servicios sociales con la documentación del abuso. Se programó una audiencia de custodia de emergencia para la semana siguiente. Pero eso no me bastó. Andrea me lo había quitado todo, había puesto mis hijos en mi contra y necesitaba pagar por algo más que solo abuso infantil. Contraté al mejor investigador privado que se podía comprar.
En cuestión de días, regresó con información que me heló la sangre. Andrea ya lo había hecho 2 veces. 2 matrimonios previos con hombres ricos. Siempre el mismo patrón: seducir, casarse, manipular, robar. Un hombre lo había perdido todo en un divorcio que ella había orquestado. Otro había muerto en circunstancias misteriosas, y Andrea había heredado su patrimonio. Tenía órdenes de arresto pendientes en otro estado por fraude. No se trataba solo de una mala mujer. Este era un criminal de carrera que se aprovechaba de las familias. La audiencia de custodia estaba programada en el Tribunal de Familia, pero me aseguré de que la investigación criminal se desarrollara en paralelo. El día que entramos en esa sala, llegué con un traje de poderes. Toda la hija del multimillonario que me habían criado para ser. Andrea estaba sentada en la mesa del acusado, segura de sí misma y sonriendo con suficiencia. Pensó que había ganado. Legalmente era la madrastra. Vivía en la casa. Tenía a James de su lado. El juez revisó las pruebas que Margaret había reunido. Fotos de moretones, videos de Andrea gritándoles a mis hijas, grabaciones de ella admitiendo que estaba tratando de robar del fondo fiduciario. Vi cómo el rostro de Andrea cambiaba de seguro a confundido y aterrorizado. Entonces el alguacil abrió la puerta de la sala y entraron 2 policías. Andrea Martínez está arrestada por fraude, falsificación, robo de identidad y abuso infantil. Le leyeron sus derechos mientras gritaba y forcejeaba. Esto es una locura. James, haz algo. Pero James se quedó allí sentado, con aspecto de haber envejecido 20 años en 2 meses. La sacaron esposada, y yo solo sentí una fría satisfacción. Mis abogados la persiguieron con todo lo que tenían. Todos los documentos que había falsificado fueron invalidados. Cada centavo que intentó transferir fue recuperado y devuelto al fideicomiso. Sus cuentas bancarias fueron congeladas. Los cargos criminales sumaban un mínimo de 15 años de prisión. Pero tampoco habíamos terminado con James. James había sido cómplice de las maquinaciones de Andrea. Había firmado documentos. Había permitido el abuso. La había ayudado a intentar quebrar el fideicomiso. Mis abogados lo destrozaron en el juicio. Lo perdió todo en el acuerdo de divorcio. Para empezar, nunca había tenido nada. Conseguí una orden de alejamiento que le impedía ver a las niñas sin supervisión. Terminó en un apartamento barato al otro lado de la ciudad, sin Blanca y solo, y mis hijas ni siquiera pidieron verlo. La historia se hizo viral. Las noticias locales la recogieron. El multimillonario Aedis derriba a Gold Digger en un dramático enfrentamiento judicial. Las víctimas anteriores de Andrea vieron la cobertura y contaron sus propias historias. La familia de James lo repudió. La gente me paraba en la calle y me decía: eres esa madre que recuperó a sus hijos. Eres una heroína. Pero no me sentía una heroína. Me sentía como una madre que no protegió a sus hijos cuando más importaba y que ahora hacía todo lo posible por enmendarlo. Eso fue hace 6 meses. Hoy, mis hijas y yo vamos a terapia 2 veces por semana. Estamos reconstruyendo la confianza poco a poco y con cuidado. Ahora entienden que las acciones tienen consecuencias. Hacen tareas de verdad, y se ganan sus privilegios. Se acabaron las princesas malcriadas que creen que el dinero significa que pueden tratar mal a la gente. Están aprendiendo sobre lealtad, honestidad y carácter. Y yo, me hice cargo del imperio empresarial de mi padre, algo que nunca antes había deseado. Pero ahora entiendo por qué lo construyó. No solo por riqueza, sino por poder y protección. Ahora soy más fuerte, más inteligente y absolutamente implacable en los negocios. Pero con mis hijas, cuando se ganan la vida, sigo siendo blando. Todavía les leo cuentos antes de dormir. Todavía les preparo sus panqueques favoritos los domingos por la mañana. Todavía las amo más que a mi propia vida. Mi padre intentó advertirme sobre James. Sabía lo que yo no podía ver, que algunas personas destruyen todo lo bueno en pos de un dinero que nunca les correspondió. Ahora lo entiendo y les estoy enseñando a mis hijas la misma lección. Visitamos la tumba de mi padre cada semana y le digo: por fin lo entiendo, papá. Por fin lo entiendo. Andrea está en prisión ahora, cumpliendo 12 años. Múltiples cargos se mantuvieron, y las víctimas anteriores ganaron demandas civiles que la dejaron sin nada. Me aseguré de que así fuera.
James intentó contactarme varias veces, enviándole cartas diciendo cuánto lo sentía y que quería volver a ser padre. Las quemé sin leérselas a las niñas. Él tomó su decisión y ahora vive con ella. Mis hijas aprendieron la lección más difícil que un niño puede aprender. Que siempre tuvieron la mejor madre y la abandonaron por alguien que les daba dulces, pero que en realidad era veneno. Ahora, cuando Bella me abraza, susurra, lo siento, mami. Te quiero. Cuando Luna hace algo bueno por los demás, dice, ¿te enorgullecería esto? Y cuando Iris se acurruca en mi regazo por la noche, dice, eres mi verdadera mami, mi única mami. La gente me pregunta si las he perdonado. La verdad es que estoy en ello. Algunos días son más fáciles que otros. Pero nunca lo olvidaré, y ellas tampoco. Ese es el precio que todos pagamos por las decisiones que tomamos. Estoy saliendo con alguien de nuevo, con cuidado y de forma selectiva. Pero les estoy enseñando a mis hijas la lección más importante: nunca dependan de un hombre para su valor, su hogar o su felicidad. Construyan su propio imperio. Protejan su propio legado. Y nunca dejen que nadie les haga dudar de su propio valor. Mi padre les dejó todo a mis hijas para protegerlas de hombres como James, que solo querían dinero. Él sabía que los depredadores pueden oler la riqueza, y construyó muros alrededor de sus nietas que ni siquiera yo pude apreciar del todo hasta que lo perdí todo. No lo escuché entonces, pero lo escucho ahora. Y me aseguro de que mis hijas nunca olviden lo que sucede cuando dejas entrar a la gente equivocada en tu vida. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo digo que se sirve mejor con abogados, pruebas y la fuerza para nunca dar marcha atrás. Soy Hannah, hija de un multimillonario que conocía el mundo mejor que yo. Madre de 3 niñas que aprendieron la lección a las malas y una mujer que resurgió de las cenizas de su propia vida destruida para reclamar todo lo que era suyo. Y a cualquiera que crea que puede manipular, robar o destruir el amor de una madre, cuidado. Porque cuando finalmente abramos los ojos y te veamos como realmente eres, no habrá piedad. Solo justicia. Gané. Mis hijas están en casa. Andrea está en prisión. James no es nada. Y estoy aquí de pie más fuerte que nunca, lista para enfrentar lo que venga. Esa es mi historia. Esa es mi verdad.